El 26 de enero del 2012, el Poder Ejecutivo encabezado por el doctor Leonel Fernández promulgó la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, número 1-12, como parte de un mandato constitucional y legal, pero además como respuesta a la necesidad de marcar un cambio en el modelo de desarrollo mediante la definición clara de hacia dónde quiere conducir el país en el largo plazo y cómo. En su 10º capítulo, la ley se refiere a pactos nacionales en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Estos son el Plan para la Reforma Educativa, el Plan para la Reforma Eléctrica y el Plan para la Reforma Fiscal. El Consejo Económico y Social, CES, creado en virtud de esta ley, debe fungir como el espacio para la discusión y concreción de dichos pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y el concurso solidario de toda la nación. Según el artículo 35 de la Ley 1-12, en un plazo de no más de un año, dichas fuerzas debieron arribar a un pacto capaz de solucionar la crisis estructural del sector eléctrico de la República Dominicana, asegurando que se posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional. Por lo general, la propuesta de la Reforma Eléctrica Nacional cuenta con el respaldo mayoritario de la opinión pública, notándose la ausencia en las discusiones de febrero de este año del Partido Revolucionario Moderno, que es la única organización que ha mostrado desacuerdo con el pacto, aunque presenta una serie de propuestas. Sobre el contenido del pacto eléctrico y las distintas opciones de los sectores y expertos, conversamos hoy en Esfera Global. Soy Marjorie Félix. Vamos al contexto. La electricidad, como fenómeno, se ha estudiado desde tiempos antiguos. Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII se inició su estudio científico, siendo a finales del siglo XIX cuando se logró aprovechar su uso doméstico e industrial. De manera que los desarrollos tecnológicos que produjeron la primera revolución industrial no hicieron uso de electricidad. Su primera aplicación práctica generalizada fue el telégrafo eléctrico de Samuel Morse en 1833, precedido por Gauss y Weber en 1822, que revolucionó las telecomunicaciones. La generación industrial de electricidad comenzó a partir del cuarto final del siglo XIX, cuando se extendió la iluminación eléctrica de las calles y de las viviendas. En lo adelante se convertiría en una de las principales fuerzas motrices de la segunda revolución industrial. En la República Dominicana, según la reseña histórica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, se instaló el primer alumbrado público en la ciudad de Baní en 1845, ya que el existente consistía en el uso de faroles de velas de cera. Otro tipo de iluminación utilizado en años posteriores fue el alumbrado por gas o electricidad, que servía para alumbrar el trayecto del ferrocarril Samaná-Santiago. El final del siglo XIX y todo el siglo XX trajeron importantes evoluciones en la República Dominicana en materia energética. En 1900 ya se suministraba energía a través de plantas eléctricas a algunas ciudades del interior, y en 1911 se hacían arreglos para construir estaciones generadoras. A lo largo de este siglo se inició el Sistema Eléctrico Nacional, cuando mediante decreto presidencial se autorizó la creación de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, la cual quedó encargada de generar, construir, rehabilitar y extender las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. Se continuó la extensión del alumbrado en todo el país y son inauguradas varias plantas hidroeléctricas. El gobierno dominicano modificó el sector eléctrico al adquirir la Compañía Eléctrica de Santo Domingo. Asimismo, mediante el decreto 555 se creó la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE, a la cual se le asignó la responsabilidad de mantener, extender y generar toda la energía eléctrica del país. Se crea un cuerpo normativo con la vocación de regular el sector eléctrico, con la Ley Orgánica de la Corporación Dominicana de Electricidad, la Ley número 4115, que le otorgó jurisdicción y autonomía a esa corporación para ejercer la autoridad eléctrica en el territorio de la República Dominicana de manera exclusiva. Vimos en el contexto que los desarrollos de la primera revolución industrial no contaron con energía eléctrica,
Pero esta sí impulsó los avances de las posteriores etapas de la revolución industrial. Por supuesto, es impensable prescindir de ella en la sociedad del conocimiento, que es la base de la revolución 4.0 o etapa 4, caracterizada por el Internet de las cosas, la nanotecnología, la robótica, la impresión 3D, la inteligencia artificial y el vehículo autónomo. El siglo pasado permitió que en la República Dominicana se introdujeran grandes avances en nuestra matriz energética. ¿Usted cree que al día de hoy hemos desarrollado un sistema energético eficiente? Opine a través de las redes sociales, @Esfera Global, es nuestro usuario, @MarjoFélix en Instagram y Twitter, Marjorie Félix en Facebook. Y ahora iniciamos con la mirada global. Hemos aprovechado para que la mirada global sea el espacio en el que tanto centros de pensamiento, investigadores, expertos puedan exponer sus trabajos de investigación, y hoy nos hace el honor Miguel Collado, que es economista del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, CRES. Él viene a presentarnos el estudio Infografía, Sector Eléctrico Dominicano en Gráficas. Gracias, Miguel, por estar con nosotros en Esfera Global. Gracias, Marjorie, por la invitación. Un placer estar aquí. Ya tú eres de la familia, porque te hemos tenido en testimonios. Así es, así y es. ahora con este trabajo tan atinado y que no abunda en la República Dominicana. Gracias, gracias. Esto es parte de lo que vamos a ver ahora, es parte de, digamos, el observatorio de la economía dominicana que mantiene el CRES y que están disponibles en su página web. Y les damos seguimiento a diferentes aspectos de la economía dominicana y en este caso en particular estaremos viendo algunos aspectos del sector eléctrico dominicano. Pues vamos a entrar en materia, Miguel. Bien. ¿Cuáles son las principales problemáticas del sector energético en nuestro país? El principal problema del sector energético de República Dominicana es en realidad la distribución de electricidad. Nosotros vamos a ver tal vez posteriormente, aquí tenemos para empezar la energía generada versus la energía comprada por las distribuidoras. Como se puede apreciar, ahora mismo hay un excedente de generación. Lo que está pasando en República Dominicana es que las EDE, por los déficits que tienen, por los déficits generados por las pérdidas en distribución, porque compran energía, están comprando menos porque no tienen suficiente dinero para hacerlo. Y la energía que compran, como veremos posteriormente, están perdiendo una importante cantidad, que en los días actualmente, esto está basado en información para el 2018, pero el día de hoy, de acuerdo al último informe de la CDE, llega a más de 30% entre lo que pierden porque no pueden facturar y lo que facturan que no pueden cobrar. Entonces, yo creo que esto es muy importante en el sentido de que desmitifica un poco el tema de la generación en el país. ¿Y los costos de la generación? Los costos de la generación han aumentado. Tuvimos una reducción en el 2014 a partir de que se desplomaron a nivel internacional los precios del petróleo. Esto obviamente impactó sobre la generación en República Dominicana, que tiene un importante componente de fuel oil, diésel, y también cuando baja el petróleo y hay una correlación importante con el precio del gas natural, que también, afortunadamente, gracias a las nuevas tecnologías de extracción, fue reduciéndose en ese momento, pero indudablemente en la medida en que han aumentado a partir del último año, se han afectado los precios. Entonces, no se podríamos pasar a una lámina posterior. Correcto, aquí se puede ver precisamente cómo están los precios. Bueno, esto es importante ver aquí. Algo que la crítica principal al sistema eléctrico es cómo se ha politizado, vamos a decir, cómo se ha manejado de una manera poco institucional, no operando bajo la Ley General de Electricidad. Entonces, nos hemos concentrado en pensar que la respuesta de forma oficial está en la generación, cuando decía anteriormente que en realidad el problema principal es la distribución, que de acuerdo a los mismos análisis
oficiales, un importante aspecto del problema se pudo haber resuelto con entre 800 y 900 millones de dólares y no tener que gastar probablemente 3.000 millones que nos va a costar la Punta Catalina, por ejemplo, la planta eléctrica de generación, para reducir problemas de distribución. Pero eso que tú señalas ahora, Miguel, Sí. es grave. O sea, aquí no hay un problema de generación. El problema de generación... Las sí, EDES sí. no tienen dinero para comprar suficiente. Correcto. La que compran entonces pierden, tienen un 30% de pérdida en la Correcto. distribución. En la fundamentalmente. distribución. Es como que, es tan sencillo como que alguien tuviese un colmado y compra 100 plátanos y hay 30 que los pierde y no los puede vender. Bueno, eso va a costo. ¿Quién paga eso? Nosotros los contribuyentes. Entonces, tenemos un problema de que tenemos una energía que es inestable, que tenemos que autogenerar. Que además nos acusan de que es la más cara de la región, ¿no? No es, o una de las más caras. no es barata, pero también es uno de los mitos. Si vemos en el Caribe, hay otras naciones que tienen energía más cara. Dentro del país tenemos la experiencia en el este de la República Dominicana, se vende una energía más cara y se paga. No es que sea barata, eso hay que aclararlo. Sí. El tema principal es, en realidad, que la distribución tiene la falla de que no se factura todo lo que compran las EDES, eso es pérdida, y de lo que se factura ahora mismo, actualmente, las últimas estadísticas, vemos que el 5% no se está cobrando. Es decir, tengo pérdidas porque no vendí esos plátanos, como ponía el ejemplo anterior, perdí, pero también de los que vendo hay unos que no puedo comprar, no puedo cobrar, mejor dicho. Y eso es lo que está pasando, Punta llevándolo a Catalina, gigawatts. ¿Cuál es la importancia de Punta Catalina si tú lo planteas de manera tan sencilla? En realidad, el problema está, yo diría, vámonos a este gráfico, ilustra bastante el que teníamos anteriormente. Fíjate cómo en un momento, mira, los precios por contrato han ido reduciéndose. Si La vemos línea ya azul. la línea azul, correcto, y los otros son en el mercado spot. ¿Qué sucedió? Aquí hubo, antes de Punta Catalina, lo que se pensaba hacer unas licitaciones. Licitaciones simplemente que con transparencia, de acuerdo a lo que establece, y por eso decía la parte institucional, lo que establece la Ley General de Electricidad, o quiero decir, la intención debía ser con transparencia, con toda la normativa aplicada a eso, y el Estado no invertir en generación. Hubiésemos tenido entonces ofertantes que se hubiesen entrado en ese momento, estoy hablando del año 2012, a generar electricidad, tuviéramos más generación por contrato de esos generadores que hubiesen entrado, tal vez ya habrían entrado en este momento, o habría pasado suficiente tiempo para tener plantas eléctricas en el sistema generando a un precio que sería mayor que comprar en el mercado spot, que luego del vencimiento de los acuerdos de los contratos del Acuerdo de Madrid, se ha tenido que comprar más energía en el mercado spot, que es más caro. O sea, el contrato te garantiza, estableces un precio que se puede ir ajustando, pero en el tiempo te garantiza un precio más barato. Entonces, Punta Catalina en realidad es una solución, entre comillas, que en realidad está por verse, primero porque es muy costosa, más costosa de lo que en realidad fue presupuestada, ha habido poca transparencia y en realidad no sabemos cuál va a ser el aporte efectivamente a reducir el precio de compra de la sede, mientras que si hubiésemos optado por la alternativa anterior, que todavía podemos hacerla. Pero ¿y lo que se invirtió? Bueno, lo que se invirtió lo estaremos pagando nosotros los contribuyentes, Nuestros obviamente. tataranietos. Bueno, al paso que vamos con el endeudamiento, probablemente. El precio de promedio de compra y venta de energía de las empresas distribuidoras. Sí, bueno, como vemos ahí, podríamos pasar tal vez a una posterior. Te mencionaba anteriormente que en el 2014, y vemos la caída, precisamente cuando el precio del petróleo a nivel internacional cae, fíjate que en ese momento
las tarifas que no se mueven en República Dominicana, las tarifas de los consumidores no se redujeron. No se mueven. No, Independientemente, somos de lo que dependientes suceda. de los precios internacionales de la colocación de los combustibles, Correcto. pero no cuando son a la baja. No a la baja, no hay ajuste ni a la baja, ni los ajustes que debiera haber en sus momentos hacia arriba, pero lo principal que quiero destacar acá es, fíjate, la caída que pasó de más de 13 centavos de dólar por kilovatio hora a 9 en un momento, y eso no lo sintió el consumidor. Entonces, ese excedente, bueno, esto es parte de la opacidad con que se ha manejado el sistema, en particular el tema de Punta Catalina, que eso fue transferido también para la misma construcción de la planta. Los precios han ido incrementándose, los márgenes, por tanto, de compra y venta, ya que no hay ajuste de tarifa, y la tarifa va cayendo en la medida, esto está expresado en dólares, en la medida en que se deprecia el peso dominicano, la moneda, va cayendo. Entonces, lo que tenemos ahí es que, unido a que se está comprando más en el mercado spot, como veíamos anteriormente, tienes unos precios de compra mayores actualmente, y esos márgenes de la GEDE disminuyen también. Miguel, muchísimas gracias por este interesante trabajo que has mostrado. Creo que placer, ilustra muy bien la realidad del sector eléctrico dominicano, y en palabras Gracias. Muy simples para que todo el público de Esfera Global lo pueda entender. Gracias de nuevo. Un placer. Siempre serás bienvenido. Continuamos, vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. En Esfera Global hablan los expertos, pero también, como somos un espacio plural, queremos que usted opine a través de las redes sociales. Hemos habilitado una encuesta. ¿Usted cree que sobre el tema del día de hoy, el pacto eléctrico, la rúbrica de este pacto viene a solucionar los problemas del sector eléctrico dominicano? ¿Usted cree, por ejemplo, que el pacto eléctrico terminará con el problema de los apagones? ¿Conoce el pacto eléctrico? Síganos a través de Instagram, Facebook y Twitter. @Esfera Global es nuestro usuario. Y si le interesa conversar conmigo, estoy como @MarjoFélix en Instagram y Twitter, y @MarjorieFélix en Facebook. Vamos a escuchar las voces expertas. Establecemos conexión con Celso Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, y ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Gracias por aceptar conectarse con nosotros. Marjorie, ¿qué tal? Un placer de estar con ustedes. Don Celso, ¿cuál es la problemática del sector eléctrico en la República Dominicana? Yo creo que es una problemática de muchos años, es una problemática donde básicamente el cliente se acostumbró a no pagar. Alrededor de todo el sector eléctrico hay todo un entinglado de irregularidades que llevan el sector a tener pérdidas del 30%. Se ha ido mejorando en la generación, la generación que tenemos hoy en el 2019 no es ni similar a la generación que teníamos hace 20 años. Sobre todo hay que destacar la participación de las energías no renovables. ¿En qué consiste el pacto eléctrico? ¿Necesitamos realmente el pacto eléctrico? Yo siempre he dicho que no hay necesidad de un pacto eléctrico, que el pacto eléctrico solamente viene a reafirmar lo que son todas las leyes que tiene el sector eléctrico. Hubiese sido y puede ser conveniente firmarlo como una forma de reafirmar el cumplimiento de las leyes, lo cual hasta cierto punto resulta ilógico, porque las leyes se cumplen por sí mismas, no por un pacto. Pero definitivamente nosotros esperamos que más que un pacto eléctrico la gente entienda
que este país no puede seguir con pérdidas de un 30%, que este país que se ha desarrollado en tantas áreas importantes, que es ejemplo en muchos países latinoamericanos, todavía nosotros no hayamos podido resolver un tema tan fundamental y esencial como el problema eléctrico. ¿Cuáles problemas puntuales viene a solucionar el pacto eléctrico? Realmente, básicamente, el cumplimiento de la ley. Es un compromiso entre todos los sectores, en el sector empresarial, el sector gubernamental, el sector sindical, el sector de la sociedad civil, de cumplir la ley, porque es simplemente eso, las leyes están ahí, y de cómo se vislumbra la solución definitiva del problema eléctrico, que para muchas personas se piensa que es un problema muy serio, y no lo es. Un problema extremadamente sencillo. Es como cualquier otra empresa, una empresa que no factura, o aún facturando, no cobra. Es una empresa que definitivamente siempre va a ser deficitaria. No importa en manos del gobierno o en manos del sector privado. Lo que usted vende y no cobra solamente tiene un camino, y es cerrar. Y definitivamente el sector eléctrico nuestro no ha cerrado, porque los dominicanos hemos tenido que aportar con nuestros impuestos millones y millones de dólares para sostener el sector eléctrico. ¿Por qué no se ha podido firmar el pacto eléctrico a pesar de estar contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Por la cantidad de intereses que confluyen en el sector eléctrico, intereses privados, intereses políticos, intereses sindicales. El sector eléctrico es un sector sumamente interesante en el sentido de los grandes beneficios que da. Y recuérdese que mal revuelto, ganancia de pescadores. Pero no podemos seguir así. No puede seguir el país pagando millones y millones de pesos o de dólares, como usted quiera mencionarlo, que debían de ir a áreas como la salud, mejorar los hospitales, a mejorar las vías de comunicación, a viviendas. Aquí hay un déficit de vivienda inmenso y nosotros no podemos pretender. Yo oí a alguien que el otro día me decía, hay que construir más letrinas. Y yo le digo, yo creo que eso debe ser una mala palabra, porque al nivel de desarrollo que tenemos hoy, donde todo el mundo tiene una computadora en sus manos, porque un celular se ha convertido más que en un celular. Con un celular usted lleva un negocio. ¿Cómo pretender que parte de nuestros ciudadanos, que parte de los dominicanos no tengan una vivienda digna con un servicio sanitario adecuado? Y un tema que le interesa a todos los dominicanos, ¿cuál es la importancia de Punta Catalina? Bueno, que la importancia de cualquier otra planta viene a generar la energía necesaria para mantener el sistema estable. Punta Catalina o cualquier otra, este es un sistema que crece 125 megas o demanda 125 megas cada año. Ya Punta Catalina se queda corta, de que realmente hay que ir trabajando en la licitación de una nueva central. Gracias, don Celso Marrancini, por aceptar tan amablemente conectarse con Esfera Global. A ustedes, un placer. Esta conexión la establecemos ahora con la experta en energías renovables, Michelle Aizo, directora ejecutiva de Guayquía Ambiente. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros por esta vía en Esfera Global. Muchas gracias a ustedes. Saludo al público de Esfera Global. ¿Cuál es la problemática del sector eléctrico según su parecer? En la República Dominicana, el sector eléctrico está enfrentando todavía muchísimos desafíos. A pesar de los avances que se han tenido en los últimos años, todavía el tema eléctrico constituye vamos a decir así, un desafío para los próximos años, para los años a venir. En primer lugar, todavía hay un porcentaje significativo de la población que no cuenta con acceso a la electricidad.
Estamos hablando sobre todo de las áreas rurales. En los últimos años se han venido llenando los vacíos de acceso al servicio eléctrico porque el Estado Dominicano ha hecho inversiones significativas para que la población pueda tener acceso a la electricidad. En términos generales, el porcentaje de población que cuenta con acceso a la electricidad supere el 95%. Sin embargo, la calidad de dicho servicio no es la deseada. Estamos hablando de interrupciones frecuentes, estamos hablando de problemas en la distribución, pérdidas significativas en la transmisión eléctrica. Entonces, esos constituyen elementos importantes que deben ser enfrentados para poder contar con un servicio eléctrico de calidad y que esté al paso con los tiempos y a la par de otros países. ¿Por qué es necesario el pacto eléctrico y en qué consiste? Porque frente a los desafíos que enfrenta el sector eléctrico y en todos sus aspectos, tanto en la generación como en la distribución y en el uso de la electricidad, es necesario que todos los actores involucrados puedan sentarse, dialogar sobre las problemáticas existentes y encontrar una solución. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para la firma del pacto eléctrico que es tan demandado en la República Dominicana? Es difícil encontrar una solución común. Entonces, eso demuestra que el problema es complejo. Sin embargo, o sea, una solución es posible y la clave para poder encontrar una solución es que nos enfoquemos más en el objetivo común que en la diferencia y en los conflictos que puedan existir entre las diferentes partes. Agradecemos las intervenciones de las voces expertas hoy en Esfera Global hablando sobre pacto eléctrico. Vamos a una breve pausa, usted no cambie de canal. Continuamos. Regresamos. ¿Está conforme con el suministro de energía eléctrica que recibe en su sector? No. En mi sector sí. Sí. No. No. Sí. ¿Considera justa la factura eléctrica que usted paga de acuerdo a la energía que recibe? No. Sí. Bueno, no es justa, no, porque siempre me llega la factura bien cara. Sí. No. No, porque no nos dan el servicio suficiente y la factura no llega muy alta. Sí. ¿Sabe lo que es el pacto eléctrico? Explícamelo. Exactamente no. No. No sé, explícate. ¿Está a favor o en contra del pacto eléctrico? En contra, es definitivo. En ese sentido sí. Estoy a favor si llega de verdad la factura correspondiente al precio, un precio justo. A favor. Si es algo a favor de la población, estoy de acuerdo. Bueno, tanto y cuando nos favorezca. Sí, porque imagínate, uno sin luz, ¿qué uno iba a hacer? No vamos a tener agua tampoco, porque a través de la luz viene el agua. Pospuesto 2 veces, el 21 de diciembre de 2017 y más recientemente, el 20 de febrero de 2019, el documento consensuado a la fecha de la última asamblea plenaria del 26 de octubre de 2017, correspondiente al pacto eléctrico, se mantiene en posesión del Consejo Económico y Social, en cuyo portal web puede ser consultado, siendo el mismo que le fuera entregado a los partidos políticos y a quienes lo han solicitado, según la nota de prensa sobre el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico publicada en febrero de este año por el CES.
Por lo general, la propuesta de la reforma eléctrica nacional cuenta con el respaldo mayoritario de los sectores envueltos. Sin embargo, en la última convocatoria, el gobierno suspendió la firma después de conocer el anuncio del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, de que no asistiría y que condicionaría su participación futura a la consideración de una serie de propuestas, siendo hasta donde conocemos la única organización que ha mostrado desacuerdo. Conversamos con el ingeniero Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, ANE. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerlo en Esfera Global. Gracias, Mayori, por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí contigo. Nosotros muy a gusto con usted. Vamos a entrar en materia. ¿Cuál ha sido la postura que ustedes han fijado respecto del pacto eléctrico o las propuestas que han elevado? Bueno, a raíz de la última llamado que se hizo para la firma del pacto eléctrico, la Asociación Nacional de Empresas de Herrera determinó firmar el pacto eléctrico por entender que el pacto eléctrico es una herramienta importante para la reforma del sector eléctrico. En su medida, en su momento, el pacto eléctrico no fue firmado, como todos sabemos, por la Asociación Nacional de Empresas Herrera, pero ¿por qué no se firmó en principio y qué les lleva a firmar o a acordar? Porque todavía no se ha rubricado. Bueno, el nuevo Consejo Directivo, que nos honra en presidir, conjuntamente con el Consejo de pasado presidente, decidió que la mejor opción era firmar el pacto eléctrico por una simple razón. El hecho de no firmar el pacto eléctrico en su momento, lo que estamos perdiendo es todos los puntos consensuados. Estamos hablando de 118 puntos que se consensuaron en las discusiones del pacto eléctrico frente a 28 puntos que fueron de disenso. Entonces, lo que estamos perdiendo la sociedad dominicana es la aplicación de esos 118 puntos que se han consensuado. Ahora no tenemos ni una cosa ni la otra. Hemos dicho, el pacto eléctrico tiene sus debilidades. No todo es fortaleza, tiene sus debilidades y tiene sus fortalezas. Ahora, estamos perdiendo todas las fortalezas que contempla el pacto eléctrico y a cambio de 28 puntos que estamos perdiendo 118. En materia de fortalezas y debilidades, ¿cuáles usted considera que son las partes fundamentales del pacto y cuáles son aquellas que deberían repensarse, replantearse? Bueno, en cuanto a parte de las fortalezas, estamos hablando de que el pacto se consensuó que primero que las distribuidoras, todas las distribuidoras eléctricas debían de tener un solo consejo directivo, que las distribuidoras eléctricas tenían que presentar todos los estados financieros cada año a la sociedad. Importante. Tenían que bajar sus costos y sus niveles de nómina a empresas similares de la región. Nada de eso se está, y además, una cosa más importante, es que contempla un régimen de consecuencias para el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Debilidades del pacto? De ese punto de vista, bueno, dentro de las debilidades está el mismo punto del tema Punta Catalina, que no se firmó. Hay un tema del pago de los usuarios no regulados, que contempla un 10% que tienen que pagarle a las distribuidoras. ¿Cuál es la importancia de Punta Catalina para nosotros como país, para mejorar el sistema eléctrico y qué tanto afecta todo este conflicto a que se concretice entonces la rúbrica del pacto eléctrico? Bueno, el tema de Punta Catalina, que fue un tema neurálgico dentro del pacto eléctrico, que no se incluyó dentro de las discusiones. Las ventajas, la planta de por sí realmente va a ser un gran aporte al sistema de generación y eso va a implicar que al gobierno se va a colocar en una posición mejor de negociación. Pero en términos de que hay aspectos negativos, por ejemplo, Estados Unidos,
ha eliminado ya el tema del uso del carbón por las contaminaciones. Y también otro tema que está en discusión es la sobrevaluación, la llamada sobrevaluación de la planta eléctrica, que se estima que se ha gastado e invertido mucho más de lo presupuestado. De hecho, hay pendiente un arbitraje todavía. Así mismo es. Si se falla en contra, entonces estaríamos hablando de un monto superior, ¿cierto? Así mismo es. Bien, y otro aspecto negativo, si quería abundar. Bueno, prácticamente el acceso a eso, a la evaluación del tema de los costos, que al final el costo de construcción de esa planta se va a reflejar también en el costo de venta de la energía. Y si en la medida que se aumentan los costos de construcción, eso después tendrá que repercute. Se ha hablado de la posible participación del sector privado en vender un 50%, pero también si entra el sector privado tiene que hacer una evaluación real del costo. Entonces es un poco complejo el tema de Punta Catalina. Y bastante espinoso también la participación del sector privado, porque la gente se atemoriza. Sí. ¿Y usted considera que la firma del pacto no se concretiza por problemas técnicos de consenso o ahí de por medio un tema político? Ciertamente el pacto se ha politizado porque realmente la gran mayoría de los sectores empresariales que participaron en la discusión del pacto eléctrico, y eso es en conversación que nosotros hemos tenido acercamiento con cada uno de ellos, en consulta, la gran mayoría sí está de acuerdo con la posición de firmar el pacto eléctrico. Yo creo que, y en este momento no se firmó precisamente porque el PRM no lo firmó, pero pienso que es un tema que debemos retomarlo de nuevo porque la reforma del sector eléctrico no está logrando lo que se esperaba. Otro de los puntos que al principio de las debilidades del mismo pacto es el tema de la reducción de las pérdidas que establecía el pacto eléctrico. Las distribuidoras de electricidad, que son las principales fuentes de pérdidas que tiene el sistema, el pacto establecía que había que reducir las pérdidas 2 puntos por cada año, 2 puntos porcentuales, porque si con el régimen de consecuencia que establecía, hoy en día tuviéramos un promedio de alrededor de un 22%. Finalmente, ingeniero, para reflexionar, ¿sería posible construir esa visión consensuada que propone en uno de sus considerandos el pacto de nuestro sistema energético deseado, necesitado para la República Dominicana, en el que seamos competitivos, tengamos una mejor tarifa, se corrijan estos problemas de deficiencia en la generación y seamos sostenibles en el tiempo? Claro, solamente falta voluntad para hacer las cosas. Muchísimas gracias, ingeniero, por aceptar esta invitación a Esfera Global. Muchísimas gracias. Despedimos el segmento con usted por la invitación. Y vamos a la pausa. Regresamos. Gracias por continuar en sintonía con Esfera Global. El tema del día de hoy es la reforma al sector eléctrico de la República Dominicana, el pacto eléctrico, el cual propone que sobre la base de los acuerdos y en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su firma,
el sector gubernamental, teniendo como punto focal la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, formule y disponga de un plan integral de desarrollo del sector eléctrico de cara al 2015 al 2030, cuyo plan contendrá las políticas y acciones pactadas en procura de lograr un desarrollo integral y sostenible. Los acuerdos y compromisos asumidos en el pacto son de distinta naturaleza, que no podríamos resumir en tan solo esta parte del programa. Sin embargo, podemos apropiarnos de uno de sus considerandos para establecer que el pacto busca construir una visión consensuada del sector eléctrico que aspira a la nación, que guíe las acciones a tomar en el corto, mediano y largo plazo para que la República Dominicana cuente definitivamente con un sistema eléctrico eficiente, competitivo y sostenible en el tiempo. De manera que aborda temas de generación, de reestructuración del sector, de infraestructura, las problemáticas en la pérdida energética, financiamiento de cada una de las metas y proyectos, energías renovables y una serie de medidas regulatorias orientadas a promover eficiencia, inversión extranjera, protección a los consumidores, transparencia y rendición de cuentas. Conversamos sobre este tema con el doctor Antonio Isa Conde. Fue ministro sin cartera, asesor en políticas de desarrollo del Poder Ejecutivo y en la actualidad es ministro de Energía y Minas. Gracias por estar con nosotros en Esfera Global. Encantado. El placer es nuestro. Como ha visto en la introducción, Esfera Global tiene la intención de educar en un tema tan demandado, pero que hicimos un sondeo para tener la idea de cuánto sabe la gente en las calles acerca del tema. La mayor parte de la gente, de 8 personas que consultamos en las calles, 7 desconoce qué es el pacto eléctrico, sobre qué versa, cuál es su contenido. Cuando le preguntamos a la gente si está conforme con el servicio eléctrico que se le suministra, dicen que sí, pero no están de acuerdo con la tarifa que tienen que pagar. ¿Cuál es su opinión acerca del nivel de desconocimiento que tiene la gente? Eso es un problema general en el país e incluso hay muchas de las ideas que se deforman en el camino. Una de las cosas importantes que quienes comunican las ideas sean los primeros en conocer las cosas esencialmente, porque a veces comienzan a opinar de cosas que desconocen y se crea confusión. Sí. El pacto eléctrico es lo ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es. Uno de los temas fundamentales son los pactos. El pacto educativo, que ya se hizo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Entonces, el pacto eléctrico se comenzó a discutir bajo esa visión y reunió a los principales actores del sector, tanto público como privado, en un proceso que duró durante más de 3 años, discutiendo ideas. Imagínense que se formularon más de 2.040 propuestas. Eso fue en el 2012, que lo ordena la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En lo que se refiere al pacto eléctrico, ese proceso comenzó primero con una consulta pública. Lo mismo se hizo con la estrategia, pero la consulta pública permitía que la gente opinara a través de los medios digitales, pero además se hicieron consultas populares en distintas regiones, a donde participaban actores no solamente del sector, sino de consumidores, académicos, etcétera. Y sobre eso se fueron elaborando una serie de propuestas que luego pasaron a ser discutidas y seleccionadas y unificadas a través de un comité que se llamaba Comité Técnico del Pacto. Una vez organizado esto, fueron a mesas de trabajo por actividad. Había una que tenía que ver con, para dar una idea, eran 6, pero tenía que ver con generación, con la parte de distribución, la parte institucional, etcétera. Y de ahí salieron propuestas que fueron las que llegaron a la plenaria. Se entendía que una vez aprobado, consensuado el pacto, vendría la firma
y se convocó a la firma. ¿Qué ocurrió? Han pasado muchos años. No, los partidos políticos, con una miopía que yo todavía no comprendo, a eso iba porque ahora. ese pacto a quien más beneficia es al que quien aspira en un momento dado a estar en el poder, porque no es lo que el pacto quiere, es hacer, como tú lo señalaste, un sector eléctrico eficiente, competitivo, que cumpla con los requerimientos de la población. Ministro, el PRM dice en febrero que no va a firmar, que no va a asistir. Ya era día miércoles cuando se había anunciado la firma. El gobierno se retracta ante el anuncio del PRM y ellos condicionan a 10 propuestas. Pero todas estaban contempladas en el pacto. Ahora, ¿qué ordenó el presidente? Independientemente de que el pacto no se firme, los compromisos asumidos por el gobierno, yo lo voy a cumplir. Y esos compromisos constituyen prácticamente también el 95% de los acuerdos del pacto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, por ejemplo, la pérdida. Tú lo mencionaste. La pérdida, el cambio de la matriz en generación, la reforma institucional del sector, el fortalecimiento de la superintendencia. Una serie de cosas que el gobierno ha comenzado, o sea, las empresas del sector eléctrico. Sí. Es importante porque hay mucha confusión. El pacto, aunque no esté firmado, se está cumpliendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cumplirlo con firma o sin firma? El régimen de consecuencias. De hecho, es lo que más necesitamos en este país, porque estamos bien, el cuerpo normativo es bueno, hay mucha voluntad. Lo que no hay es consecuencias al incumplimiento. Ese es el gran problema y la gran tragedia de nuestro país. Ministro, ha sido muy propicio ese análisis para ir a la pausa y luego continuar con esta interesante entrevista. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos con Esfera Global, gracias por su sintonía. Hoy estamos profundizando en el contenido, la visión, la misión del pacto eléctrico tan demandado en nuestro país. Y en la entrevista especial estamos con el doctor Antonio Isa Conde, actual ministro de Energía y Minas. Gracias de nuevo, doctor, por estar con nosotros. Anunciábamos en el bloque anterior que vamos a hablar sobre estructura, regulación e institucionalidad del sector eléctrico. Desde que se concluyeron los acuerdos del pacto, han habido cambios institucionales importantes por mandato de ley y por los mismos y en cumplimiento de los acuerdos del pacto. Sobre todo, en el sector eléctrico había una deformidad. Sí. Que era que las empresas eléctricas eran al mismo tiempo lo que trazaban las políticas eléctricas. Es una incongruencia histórica que había en el país. Ya no, son empresas que se rigen por normas corporativas entre ellas. Pero sobre la base de las políticas que traza el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, que es el rector del sector. Y el ministerio tiene también un brazo operativo que es la Comisión Nacional de Energía. Así. Y por otro lado, el ente regulador, que es el de más autonomía, aunque está adscrito al ministerio, tiene una autonomía prácticamente absoluta, que es la Superintendencia de Electricidad. Cada uno de esos sectores ya está cumpliendo con su función. Pero tenemos una particularidad, que hemos aprendido además a trabajar en equipo, que no tomamos las resoluciones pura y simplemente porque al ministro le da su antojo, tiene la voluntad. Yo acostumbro a consensuar con el equipo eléctrico del gobierno las medidas principales de política
que se toman. Pero la rectoría en materia de política la tiene el ministerio. ¿Hay deficiencias en la generación de energía? Bueno, el problema de aquí, aunque hemos avanzado muchísimo, es el cambio de matriz, que es uno de los acuerdos del pacto que mejor se ha cumplido. Ya hoy por hoy, la matriz energética del país se ha transformado. Ya en el país, la energía que antes dependía prácticamente de combustibles fósiles carísimas y plantas viejas, obsoletas, eso se ha transformado. Ya tenemos energías renovables, tenemos carbón, tenemos una diversificación de la matriz. Y eso tú lo señalaste, la Corporación Dominicana de Electricidad trazó su plan de expansión en materia de generación de futuro. Y en ese plan se contempla que a partir de la entrada de todas las plantas que ya han sido aprobadas, tanto en renovables, tanto en la misma Punta Catalina, etcétera, a partir de ahí, todas las plantas que se deberían establecer en el país, la expansión va a ser de gas y renovable. A partir de ahora, gas y renovable serán las empresas que producirán la energía que falta en el país, que faltará en el país. Doctor, ¿Punta Catalina no resulta contradictorio? No, Punta Catalina nació de una necesidad, porque la idea original del gobierno era gas, y hizo todos los esfuerzos hasta que llegó un momento que le estaba trancando el juego, y cuando se te está trancando, vamos a otra opción. O sea, que no es lo ideal, es lo posible. Fue lo posible, pero dentro de lo posible lo mejor, porque era una planta muy moderna, hay que ir ahí, porque eso, por más que tú lo describas, hay que ir a verla. Eso es un universo. Muy moderna, poco contaminante, pero también destinada a sacar de circulación plantas mucho más contaminantes. O sea que nosotros con la entrada de Punta Catalina vamos a ganar, vamos a contaminar menos. Si en el futuro todo lo que viene es gas y renovable. Sí. Sobre Punta Catalina, no es para ser amarillistas, no queremos entrar en un conflicto, pero como el tema está ahora en los medios, está muy manchado, muy marcado. Pero eso no tiene que ver con la empresa. Lo que quiero preguntar es, ¿cuál es el problema de Punta Catalina que no enciende? Encendió una parte. Lo que han dicho los técnicos en esa materia es que están trabajando, hicieron todas las pruebas a nivel manual, y ahora van a entrar en automático y eso tiene que ligarse al resto del sistema, que están haciendo esas pruebas. Ahora, para el país lo importante es que esa planta arranque. La planta es una cosa que tiene que funcionar bien. Ahí no se pueden cometer errores por politiquería. Arrancar porque tengo la presión de arrancar, no, hay que hacerlo bien. Ahora, hay otros problemas que no tienen que ver con la estructura fabril, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con eso es otra cosa. Sí, es distinto. Ahora, lo que el país tiene que entender que la entrada de esa planta va a ser beneficiosa y que queremos que entre bien. Ahora, lo otro, que se maneje en justicia, que se maneje donde se tenga que manejar. Pero eso pone en estado de sitio que continúe el proyecto. No, eso no debe ser, porque todo el país tiene que entender que la inversión que se ha hecho ahí tiene que producir los beneficios esperados y además va a resolver una serie de problemas a nivel de la matriz energética, va a sacar de circulación plantas altamente contaminantes, en fin. Y ya está, la inversión principal está hecha. ¿Qué tan costoso ha resultado Punta Catalina? No tengo, realmente como yo no manejo la parte corporativa, la parte corporativa la maneja la CDE, y además soy una persona muy mayor, que no tengo todo el cuadro en la cabeza, todas las informaciones estadísticas en la cabeza. Sí. Expectativas a futuro para la transformación del sector eléctrico. Yo creo que vamos en camino a transformar el sector eléctrico. Y como te decía, una vez todas las plantas, sobre todo las plantas de renovables que están construyéndose, la propia Punta Catalina, ya entre, de aquí para adelante, señores, esto tienen que entenderlo el país. Vamos a renovables y a gas natural. Ya
hace un par de días se anunció que otra de las grandes empresas productoras generadoras de electricidad se va a gas. Ese es hacia ahí es que debemos caminar. Y sobre todo, seguir arduamente trabajando en el programa de reducción de pérdidas. Muchísimas gracias, doctor, por esta brillante participación. Nos sentimos halagados y vamos a cerrar el programa porque usted ya lo ha dicho perfectamente, todo ha quedado claro para el público televidente. Creo que todo el que ha estado en contacto con el programa en el día de hoy queda edificado de la importancia de este proceso transformador que va a vivir la República Dominicana a partir del pacto, la importancia de que los actores terminen de firmar y que la política deje la miopía. Claro. Y que tenga una vista amplia. Y entender que no es perfecto todo, que no estamos sobre un lecho de rosa, pero tenemos que caminar hacia el futuro con una visión de país, pensando en nuestro propio futuro y en el de las generaciones que nos sucederán. Muchísimas gracias, doctor. Con esta brillante intervención suya concluimos el programa. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.